toda mi vida. Es un hermano que yo amo en el Señor mucho, yo estimo mucho. Un hermano que a mí me ha enseñado mucho, que desafortunadamente por la voluntad de Dios nos hemos visto separados un poco, pero yo sigo amando en el amor del Señor y con el cual yo tengo una relación más o menos parecida o que yo interpreto como la relación que tenían David y Jonatán, con ese amor que para nada es amor erótico, es amor filial, amor de hermanos, es un amor también ágape. Así que, pues yo le estimo mucho, yo lo amo mucho, que no se ponga rojo porque quizá ya eso va a afectar su clase, pero pues es mi hermano Daniel Martínez, él está en Ensenada estudiando el instituto, está en el mismo nivel en el cual yo me encuentro y también va a egresar en unas semanas más. Así que hemos invitado a nuestro hermano Daniel para que él exponga la palabra de nuestro Dios y que pueda enseñarnos, que sea él el medio para que podamos aprender más. Así que Dani, te dejo el lugar y predica la palabra, hermano. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todos quienes ya conozco. Gracias, Alex, por tus palabras bonitas, me sonrojaste. No, no es cierto. Espero que cada uno de nosotros podamos aprender esta tarde algo de la palabra de Dios, algo de lo que he preparado. Y de antemano les pido una disculpa si de repente parece que no los estoy viendo o que no estoy viendo la cámara, porque lo que pasa es que acá los tengo a ustedes y de este lado tengo mis apuntes. Entonces voy a estar volteando para todos lados. Lamentablemente no tengo otro ojo para poder ver, a enfocarme a todos lados, pero esperamos que podamos aprender. Entonces me dijo Alex que tenía el tiempo limitado. Yo quería predicar 3 horas, pero me dijo, no te emociones, así que vamos a hacer esto de manera rápida, dentro de lo que cabe. Me gustaría compartir con ustedes una presentación que he preparado. Me gustaría que me confirmaran cuando la puedan ver. También, como dijo Alex, espero que tengan una hoja a la mano, ya sea la misma en la que van a hacer sus apuntes o otra, como ustedes gustan, pero es necesario que la tengan. La vamos a ocupar ahorita en unos minutos más. ¿Me podrían confirmar si miran la presentación acá y los dejé de ver? Sí, sí se ve. Sí. Sí, brother. Ok, Sí, sí se ve. perfecto. Ok, entonces, como podrán darse cuenta, el título del tema que he preparado para esta tarde se titula Rompiendo Paradigmas. Y no estoy seguro, no sé si todos los aquí presentes sabemos lo que es un paradigma o tenemos idea de lo que quiere decir un paradigma. Por eso me gustaría comentarles y compartirles que un paradigma es un ejemplo o un modelo que tenemos acerca de algo, ya sea algún comportamiento, algún objeto, alguna ideología, algún pensamiento, etc. ¿Y por qué hablar acerca de estos paradigmas o por qué rompiendo paradigmas? Bueno, en la sociedad en la que vivimos, el entorno en el que nosotros nos desarrollamos, vivimos rodeados de paradigmas y muchas veces sin darnos cuenta caemos en alguno de ellos o incluso pues vivimos dentro de alguno de estos paradigmas. Me gustaría hablar de uno de esos paradigmas rápidamente, que tiene que ver precisamente con nuestra iglesia o la alabanza más específicamente. Y este paradigma nos lo vamos a encontrar cuando nosotros hablemos o hablamos con algún amigo, algún conocido, o nos encontramos una persona que pertenece a alguna denominación. Y por alguna razón tocamos el punto o el tema de la alabanza dentro de la iglesia. Y es entonces cuando esta persona nos va a decir, a ver, permítame, ¿se miran la siguiente diapositiva? Sí. Ok, Sí, bro. ok, nada más permítanme. A ver si... Ups, ¿ya vieron el meme? También, Sí, bro. también. ¿También? Ok, perfecto. Nada más que algo está pasando aquí. Me spoileaste. Ahí está. Ahí está ya. Es que lo tenía apagado. Estas cosas. Ok, entonces va a llegar el punto en el que nosotros hablemos acerca de la alabanza con esta persona. Y nos va a decir, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la adoración en la iglesia porque los instrumentos, la música, me hace sentir muy espiritual, me hace sentir lleno, me hace sentir la presencia de Dios. Y te pueden preguntar y van a decirte, oye, ¿y en la iglesia que tú vas, cuántos pertenecen al grupo de la alabanza? ¿Tú tocas algún instrumento? Es entonces, en ese momento, cuando tú les vas a decir, bueno, lo que pasa es que en la iglesia de Cristo, a la iglesia a la cual yo voy, no se tocan instrumentos. Nosotros cantamos a capela.
Entonces la reacción de la gente que escucha nuestra respuesta va a ser algo así como, ¿qué? No puede ser posible. ¿Cómo es que ustedes no tocan instrumentos? A estas alturas, el paradigma, el modelo, el ejemplo que tiene la gente respecto a la alabanza en la iglesia es que es normal y es común tener instrumentos para el momento de la alabanza. Pero nosotros sabemos que a Dios no le interesa tanto el sonido que produce un instrumento musical, sino que lo que Dios busca es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y paradigmas y cosas como esta nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida y hay muchas de ellas de las cuales me gustaría comentarles en este momento, bueno, más adelante. Pero me gustaría que tuviéramos presente las palabras que el apóstol Pablo le decía a los romanos en el capítulo 12, en el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a tomar estas palabras, este versículo como base para nuestra enseñanza. Y también tengo entendido y he visto que en algunas clases pasadas han compartido y han hablado acerca de este versículo. Por eso vamos a tener un examen respecto a este versículo. No, no es cierto, no se crea. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño examen, un pequeño test, una prueba. Y para esto vamos a necesitar el lápiz y su pluma. Voy a presentarles unas preguntas, unos ejercicios y la tarea o la encomienda va a ser que ustedes contesten estas preguntas. Una vez que ustedes contesten esta pregunta, quiero que a través del chat o quienes tienen su cámara prendida me levanten el pulgar arriba o bien si pueden reaccionar con un me gusta para entender que ya han terminado de contestar la pregunta. Una vez que terminan de contestar esa pregunta, el tiempo para contestarla se finaliza y pasamos a la siguiente pregunta y así sucesivamente. Y en base a las preguntas que vamos a tener, espero que podamos juntos meditar y extraer algún mensaje para nuestra vida, ¿ok? Entonces, ¿listos para la prueba? Le voy a pedir a Alex o a alguien más que me ayude si se dan cuenta de que alguien tiene su pulgar arriba y yo no me doy cuenta, no puedo verlos a todos aquí, que me informen para continuar con la siguiente pregunta. Entonces, ¿listos? ¿Sí? ¿Todos bien? Vamos. Escribe tu nombre completo. Es muy importante, pues es un examen, si no, ¿cómo voy a saber cómo tengo que calificarlos? Traumas de la infancia renovados. ¿Grande o chico? Pues como guste. ¿Listo? Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora escribe tu nombre, pero con la mano contraria. Si eres zurdo, pues con la derecha, y si eres diestro, pues con la izquierda. Esto es imposible, hermano. Eso me han dicho. Con razón, la clase va a 3 horas. Sí, ¿verdad? ¿Listos? No, espérame. No veo que nadie diga. ¿Ya? Ok. ¿Nombre completo o nada más mi nombre? Híjole, ya se acabó el tiempo. Así como lo hay por Ok, ahora, escribe el nombre de 5 animales. No es basta, pero sí pueden darse un poquito de prisa si gustan. Listo, Alex acabó, anda sacando fuego con el lápiz. El cuarto ejercicio, escribe el nombre de 5 colores. ¿Listo? Muy bien. Casi la última pregunta dice, dibuja tu casa. Hagan tranquilos, no ocupamos un diseño arquitectónico ni nada. ya estoy haciendo mi plano azul. Ok, ¿listos? ¿Alguien acabó? Sí. Ok, pasamos a la última. Por último, haz un avión. ¿De papel o dibujado?
Pues está la ¿Hacer pregunta. qué? Primero que termine, nada más que me diga. Es un examen, recuerden, no les puedo dar la respuesta. Hay que contestar nada más. Ya. Listo, se acabó el tiempo. Pero les voy a decir como el día de ayer platicaba con Alex, platicábamos acerca de la universidad, de algunos profesores, de algunas materias, y este examen pues es un barco. Entonces, todos pasaron, no se preocupen, nadie reprueba. Lo que sí me gustaría es que ahora analizáramos estas preguntas y viéramos qué es lo que podemos aprender de ellas. Para ello, necesito un voluntario que me ayude a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es importante que esté tu nombre escrito en esa hoja o en ese examen? Si no hay voluntarios, voy a agarrar al tercero que está aquí en mi pantalla. Elígelos, hermano. Elígelos, hermano. Yo. Ok, Fernanda. ¿Por qué es importante que esté tu nombre escrito en esa hoja? ¿Quién? ¿Fernanda? Sí, creo que, bueno, no sé si fuiste la que habló, pero era la que tenía el micrófono abierto. Ah, bueno. ¿Por qué creo importante? Am, ¿Por qué creo importante que esté escrito? Porque es algo nuestro que estamos haciendo y que estamos plasmando. Ok, muy bien. Alex, ¿por qué crees que es importante el nombre en la hoja? Pues simplemente porque es lo que somos, porque es la descendencia, es parte de lo que me hereda mi papá, parte de lo que me hereda mi mamá y el nombre que me pusieron, quizá por aleatoriedad, por mero azar o por la voluntad de Dios también. Prefiero lo Ok. segundo. Y Marisa de Tijuana, que tiene una M en su pantalla. ¿Por qué crees que es importante tu nombre en esa hoja, en ese examen? Porque como ya lo habían dicho, es algo nuestro, es algo que nosotros pensamos primeramente y pues ya. Ok, muy bien. Muy bien, yo creo que todas las respuestas que dijeron son correctas, son aceptables, pero me gustaría añadir un concepto más, una idea más de por qué nuestro nombre es importante en esa hoja, en ese examen. Y la razón por la que ese nombre es importante es porque nos hace responsables de todo lo que se encuentre escrito en esa hoja, en ese papel, en ese examen, de tal manera que si yo tuviera ese examen en mis manos, y viera ese nombre escrito ahí, podría cuestionarles acerca de cualquier cosa que se encuentre escrita en esa hoja, por cualquier rayón, por cualquier mancha, por cualquier arruga. Ahora, me gustaría poner en manera de analogía esa hoja en blanco, esa hoja en la cual escribieron su nombre con nuestra vida, porque nosotros hemos recibido de parte de Dios una vida que ha venido blanca, que ha venido limpia, sin manchas. Y a lo largo de la vida nosotros vamos llenando esa vida con acciones, con decisiones, con cosas que pensamos, con cosas que decimos, cosas que para bien o para mal nos perjudican. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que por cada una de estas acciones, por cada una de las cosas que nosotros hagamos sobre nuestra vida, por cada una de ellas, Dios nos va a pedir cuentas y algún día tendremos que estar ante la presencia de Dios y vamos a rendir cuentas por lo que se encuentra escrito sobre nuestra vida. Mira, Apocalipsis 20, los versos 11, 12 y 15, no lo vamos a leer, lo tienen en pantalla, pero este verso habla acerca de de unas personas que se encontraban frente a la presencia de Dios y estaban siendo juzgadas de acuerdo a lo que se encontraba escrito en el libro de la vida. Y quienes no se encontraban inscritos en ese libro fueron lanzados al lago de fuego. Con este texto, con estos versículos, nosotros podemos comprender que Dios nos está haciendo responsables de la vida que nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido una vida, como ya lo mencionamos, limpia, sin manchas, sin arrugas, pura, pero al paso del tiempo, con el paso de los años, cada uno de nosotros la vamos manchando, ensuciando de diferentes maneras. Pero
no solamente Dios nos hace responsables de nuestra vida. Si vamos a Hebreos capítulo 2, en los primeros 3 versos, vamos a encontrar que también Dios nos invita a que seamos responsables con la salvación que nosotros hemos recibido. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hemos recibido unas vestiduras blancas, hemos recibido una nueva apariencia pura que Dios espera que nosotros y cada uno de nosotros cuidemos. Pero de la misma manera, al igual que nuestra vida, con el paso del tiempo, muchas de las veces puede ser que esas vestiduras blancas, esas vestiduras puras que Dios nos ha dado, se vayan ensuciando. Por eso es muy importante que nosotros actuemos con responsabilidad sobre nuestra vida y sobre nuestra salvación. Y cuando pensamos en pensar de manera responsable con nuestra vida, con nuestra salvación, tal vez nos haga pensar que es una tarea muy difícil, se nos hace complicado hacernos cargos de nuestra propia vida y mucho más cuidar nuestra salvación. Pero esto realmente, si piensan esto, es algo que tienen razón. Porque cuidar de nuestra salvación, cuidar de nuestra vida, es algo muy difícil. Yo creo que la tarea que como seres humanos más difícil, una de las 3 más difíciles que tenemos. Pero a diferencia de las personas que no creen en Dios, a diferencia de las personas que nos siguen a Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras y los consejos que Dios nos da a través de ellas para poder guiar nuestra vida. Mira, Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. A través de estas palabras, el apóstol Pablo le decía a los antiguos, no se conformen a este siglo, sino renuévense. Y no solamente renuévense, sino aprovechen bien el tiempo, sean sabios, vivan de una manera sabia. Y gracias a Proverbios capítulo 1, verso 7, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es gracias al temor a Jehová que en nuestra vida, que nosotros deberíamos de ser orillados a obedecer la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad de Dios es que todos vengan a la salvación, que todos entreguen su vida para el perdón de sus pecados. Pero ¿sabes cuál es el paradigma que el mundo tiene respecto a esto? El mundo dice que basta con creer de todo corazón en Jesucristo y tú puedes ser salvo. El mundo dice que no importa si te bautizas o no, que basta con que tú busques a Dios. Dicen que más importante que bautizarte es hacer buenas obras para las personas necesitadas. Pero la verdad es que Dios necesita no solamente oidores de su palabra, no necesita gente que solamente le siga. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores, como nos dice Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. La voluntad del Señor para quienes somos bautizados es que nos santifiquemos cada día más, que nos alejemos del pecado, que prediquemos en todo tiempo y fuera de tiempo, que traigamos más personas a los pies de Jesucristo. En otras palabras, cuando nosotros cumplimos la voluntad del Señor, estamos viviendo de una manera sabia, estamos aprovechando bien el tiempo y estamos viviendo con responsabilidad la vida que Dios nos ha dado y estamos tratando con responsabilidad la salvación que Dios nos ha regalado. ¿Qué les parece este punto? ¿Bien? Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, escribe tu nombre con la mano contraria. Eso fue lo que hicimos. Quiero preguntarle a 2 personas, a Melanie Corpus, que me diga qué sintió cuando escribió su nombre con la mano contraria y qué cree que puede aprender de esto. Pues lo que pensé y me pasó es que estaba escribiendo de una manera muy chueca, no me sentía cómoda. Aparte que mi letra cambió mucho el aspecto, no sé cómo les puedo decir. Okay. Era algo extraño porque como no estoy acostumbrada a escribir con esa mano, entonces escribí muy feo, la verdad. Ok, muy bien.
Karina García de Tijuana, ¿cómo te sentiste escribiendo con la mano contraria y qué crees que puedas aprender de esto? Pues realmente pues que estoy bien fea en mi letra y que pues he cambiado mucho en el aspecto de mi escritura o que he cambiado a través de los tiempos de que cuando era pequeña pues escribía así y pues sí cambió mucho. Varias cosas. Ok, muy bien. Creo que igual son buenas respuestas y me gustaría añadir algo más. Yo creo que algo que nosotros podemos aprender de esto es que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir de una manera, a hacer las cosas de una manera, a actuar de cierto sentido, que todo nos parece normal. Pero cuando llega el momento de hacer algo diferente, de hacer algo distinto, podemos sentirnos nerviosos, inseguros, con miedo, incluso podemos llegar a sentir hasta vergüenza. Y hacer las cosas, y bueno, y esto sucede porque hacer las cosas de una manera distinta nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestra zona de confort, nos saca y nos pone en riesgo, nos pone en peligro, así como este pez puede caer fuera de la pecera. Cuando nosotros hacemos algo diferente, algo distinto, podemos cometer un error y equivocarnos. Pero hablando espiritualmente, nosotros debemos estar en constante crecimiento, debemos estar constantemente haciendo cosas diferentes para poder crecer. Debemos de salir de nuestra zona de confort espiritual para poder crecer. Mira, Proverbios capítulo 13, verso 4 dice de la siguiente manera: el alma del perezoso desea y nunca alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Si pudiéramos insertar en este texto la palabra zona de confort, leeríamos el texto de la siguiente manera: el alma del que no sale de su zona de confort desea y nunca alcanza, mas el que sale de su zona de confort será prosperada. En otras palabras, nosotros debemos de estar buscando y deseando un crecimiento espiritual, pero este no se alcanza únicamente con el deseo. Para crecer espiritualmente, nosotros requerimos un compromiso más serio, más entregado a las cosas de Dios. Requerimos más tiempo y más dedicación a la lectura de la palabra de Dios, pero no solamente basta con la lectura, sino que tenemos que pedir en oración por discernimiento y comprensión de su palabra, pasar más tiempo en oración y sobre todo poner en práctica lo que hemos aprendido. Salir de nuestra zona de confort. Para nosotros, varones, quienes ya somos bautizados, puede iniciar con el simple hecho de escribir una lección y animarnos a compartirla con el grupo de jóvenes. Posteriormente podemos compartirla a la congregación. Salir de nuestra zona de confort puede ser animarnos a participar en todos los servicios de las reuniones que se hacen en nuestra congregación. Es, si nunca has orado, si nunca has pasado a dirigir una oración, tener el valor y pasar a orar. Si sientes que no eres bueno cantando, si te da pena cantar, es armarte de valor y pasar a cantar. Si eres alguien que nunca ha dirigido la cena del Señor porque sientes que te da pena, que es algo muy solemne, debes armarte de valor y pasar a dirigir la cena del Señor. Incluso puedes inspirarte y escribir nuevos cantos. Y parte de desear ese crecimiento espiritual, parte de anhelar crecer espiritualmente, viene de desear y tener en tu mente ser un diácono, un anciano, un evangelista o un predicador. Parte de que tú desees ese crecimiento espiritual en tu vida viene de que empieces a orar por tu futura esposa, que Dios te ayude a encontrar una mujer idónea y que te des cuenta de que fijarte en la Kimberly y en la Brittany no te va a servir de nada porque ella no te ama, ¿no es cierto? Parte de ese crecimiento espiritual para ustedes, mujeres, puede iniciar con el deseo y con el ánimo, el valor de hacer una clase y compartirla quizás con los niños, posteriormente con el grupo de jovencitas de tu congregación y, ¿por qué no?, compartirlo con las hermanas adultas. Parte de ese crecimiento espiritual en tu vida como mujer puede ser armarte de valor para animar a las hermanas desanimadas que están en tu congregación. Parte de ese crecimiento espiritual que puedes desear es tomar la iniciativa y formar grupos de oración en tu congregación. Parte de ese crecimiento espiritual en tu vida como mujer puede ser también
inspirarte y escribir nuevos cantos. Parte de desear ese crecimiento espiritual en tu vida es pedirle a Dios por tu esposo, pedirle a Dios que tu esposo sea un diácono, un anciano, un evangelista o un predicador. De tal manera que saques de tu mente a ese Brian y a ese Kevin, porque solamente te hace caer en sus mentiras. Parte de desear ese crecimiento espiritual es realizar alguna de estas pequeñas acciones. Y hay muchas otras más que tú puedes realizar, pero ¿sabes por qué estas cosas no se logran en tu vida? ¿Por qué no se logran en tu congregación? Porque nosotros en nuestra mente tenemos el paradigma del mundo. Y el mundo dice que para que tú hagas algo, para que tú dirijas algo, debes de ser extremadamente bueno, casi un experto. No debes de cometer errores. Y es por esa razón que entonces empezamos a ver nuestras debilidades, nuestros defectos, empezamos a sentirnos inseguros y no nos atrevemos a tomar la iniciativa, a hacer algo distinto, a salir de nuestra zona de confort espiritual y buscar ese crecimiento espiritual en nuestra vida y en nuestra congregación. Cuando pensamos esto, estamos olvidando lo que Pablo le decía a los Corintios en la segunda epístola, en el verso 3 capítulo 3 y verso 5, donde dice que nuestra competencia no viene de nosotros, sino que proviene de Dios. Y cuando nosotros tomemos la decisión, tomemos el valor de salir de nuestra zona de confort, debemos de dejar de ver nuestros defectos, nuestras inseguridades, porque no estamos haciendo las cosas para agradar a las personas que nos están viendo, y aunque la hagamos mal, tenemos la seguridad que lo estamos haciendo para agradar a nuestro Dios, y que tarde o temprano Dios nos va a dar la capacidad, nos va a dar la competencia para cumplir esa actividad. Y también sé que ya han escuchado los versículos que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en todo. Y una manera de ser ejemplo para los creyentes puede ser tomando el valor y hacer alguna de estas cosas y preocuparte por el crecimiento espiritual en tu vida. Y algo que yo creo firmemente es que cuando Dios llama a una persona, la llama para salir de su zona de confort. Y lo podemos ver a lo largo de la historia. Por ejemplo, si leemos la historia de Noé en el capítulo 6 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que fue llamado a hacer algo que jamás se había hecho. Incluso estaba haciendo algo para algo que jamás se había visto, un diluvio. Gedeón, por ejemplo, estaba a gusto y vivía a gusto trillando el trigo en un lagar. Pero el ángel del Señor le llamó y le dijo, deja de verte como el más pobre, como el más débil de tu tribu. Tú vas a traer paz a mi pueblo. Los apóstoles vivían a gusto sobre un barco sacando peces del agua, cobraban impuestos, no tenían necesidad de convertirse en pescadores de hombres. Seguir a Cristo no es fácil, porque seguir a Cristo implica salir de nuestra zona de confort. De hecho, mira, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice, he pasado tribulaciones, persecuciones, hambre, carencia, azotes, encarcelamiento, hambre, frío, naufragios, pero lo más hermoso de todo esto lo encontramos en 2 de Timoteo 2:10, donde el apóstol Pablo dice, todo esto es por amor a Cristo. Cuando Dios nos llama, cuando seguimos a Cristo, implica salir de nuestra zona de confort. Y lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Mira, hay un versículo más en Mateo capítulo 24, verso 13, en donde dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y por qué dice el que persevere hasta el fin? Porque cuando nosotros tomamos la decisión, nos armamos de valor y empezamos a servir a nuestro Dios y salimos de nuestra zona de confort, pasa lo que le pasó a Pablo. Vienen a nuestra vida las persecuciones, las tribulaciones, los errores, las caídas. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Me gustaría que tuvieras eso
en tu mente y que te atrevieras a salir de tu zona de confort espiritual y salieras y crecieras espiritualmente y ayudaras a crecer a tu congregación también. Vamos a la pregunta 3 y 4, en donde nosotros contestamos, o más bien escribimos el nombre de 5 animales y 5 colores. Y no sé si ustedes pueden ver la pantalla de Zoom, pero me gustaría que la mayoría, si puede, prendiera su cámara y prestáramos atención a cada uno de los que van a estar ahí. ¿Okay? Y me gustaría que hicieran eso porque me gustaría que levantáramos la mano, o que levantara la mano aquel que en los nombres de los animales escribió perro, escribió gato, escribió león, escribió ratón o escribió elefante. Me gustaría que levantara la mano aquel que escribió el color azul, negro, rojo, amarillo o verde. ¿Pudieron observar las pantallas? Creo que, bueno, hasta donde yo pude ver, alcancé a ver demasiadas manos levantadas. Y creo que una de las cosas que cada uno de nosotros podemos aprender de estas dos preguntas es que muchas veces pensamos o hacemos lo que es más fácil, lo que es más rápido. Incluso a veces nos dejamos llevar por el mundo y seguimos la moda. Y hablando de esto, muchas de las veces también solemos pensar como el mundo está pensando. Y si no pensamos como el mundo, pues somos bombardeados por el mundo para pensar como ellos. Pero es en este lugar donde nosotros debemos marcar la diferencia. Porque el mundo, a todos, absolutamente a todos, por diferentes medios de comunicación, nos está bombardeando para aceptar la libertad y la promiscuidad sexual. A través de las canciones, escuchamos canciones que digo yo, que son casi canciones pornográficas, y mejor ni hablar de los programas de televisión, que no solamente promueven estas ideas, sino que también nos venden la imagen de que una familia feliz es una familia disfuncional, cosa que a la luz de la Escritura es algo totalmente distorsionado. Ustedes como jóvenes, en el medio en el que se desenvuelven, en la secundaria, en la primaria, no, bueno, también en la preparatoria o en la universidad, vemos cómo compañeras salen embarazadas siendo aún muy jóvenes. Vemos a compañeros de nosotros drogándose, robando, incluso hasta matando. Y hay muchas maneras en las que el mundo está tratando de vendernos la idea, de vendernos el paradigma, que todas estas cosas, que todos estos modelos, que todos estos ejemplos, es lo normal. Pero es en ese punto donde debemos de marcar la diferencia. ¿Y cómo podemos marcar la diferencia? Bueno, mirábamos en un principio Romanos 12:2, y este versículo nos invita a que no debemos de conformarnos ni adoptar lo que el mundo está pensando, sino renovarnos. Mira, hay otro versículo más, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 14 al 16, dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Este texto, al igual que el de Romanos, nos invita a no conformarnos, a no seguir, a no hacer lo que el mundo está haciendo. Por el contrario, nos está invitando a santificarnos, porque aquel que nos llamó también es santo. Y este versículo de Pedro nos hace hincapié que no nos conformemos a este mundo, aun cuando en un tiempo atrás, en un tiempo en el pasado, nosotros quizás llegamos a formar parte o vivir de acuerdo a estos paradigmas que el mundo nos está ofreciendo, pero ya no más. En este punto es en donde nosotros debemos de marcar la diferencia. Vamos a la pregunta número 5. Decía, dibuja tu casa.
Me gustaría de nueva cuenta que prendieran sus cámaras y ahora me gustaría que mostraran el dibujo de su casa, pero también fíjense cómo los demás dibujaron su casa. Y no puedo verlos a todos. Muy bien, miramos muchas casas cuadradas. No sé si son familiares de Bob Esponja. Mi casa es una caja de cartón con un árbol en medio. Muy bien. ¿Qué tal su casa? ¿Se parece a una de estas que tenemos en pantalla? Pero sin los colores. Pero sin los colores. Ok. La pregunta es, ¿eso que dibujaron se parece a su casa? Claro, no esperábamos un dibujo arquitectónico, pero esperábamos dibujar la forma que tiene su casa. Y creo, como les decía, no sé si son familiares de Bob Esponja porque sus casas estaban muy cuadradas. Pero aquí me gustaría preguntarles, ¿en dónde aprendieron que una casa se dibuja con triángulos, cuadrados y rectángulos? Tal vez la respuesta a esta pregunta pueda ser que en el kinder, en la primaria, que un profesor, que tu papá, incluso hasta en un tutorial de YouTube decía que esa era la manera de dibujar una casa. Con esto, creo que queda al descubierto que el mundo de manera muy sutil, de una manera casi sin darnos cuenta, inyecta a través de diferentes maneras y de diferentes medios paradigmas, modelos, ejemplos de cómo deben ser las cosas. Por eso me gustaría extenderte la invitación o el consejo que el apóstol Pablo le daba a los tesalonicenses en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 21 al 23, en donde dice de la siguiente manera, ustedes lo están viendo en pantalla, examinadlo todo y retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Examínate a ti mismo. Saca los paradigmas, los modelos, las ideas que son erróneas y que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Examínalo todo, incluso examina la clase que te estoy compartiendo, porque a lo mejor puedo estar equivocado y puedo estar compartiéndote una idea, un ejemplo, un paradigma que no es correcto. Y hace algunos días, si no me equivoco, con Alex, mirábamos el versículo de Filipenses 4:8, que dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes qué puedes hacer cuando encuentres algo malo en tu vida? Cuando encuentres algo negativo, un paradigma malo en ti, deséchalo. Pero entonces empieza a pensar algo bueno. Pero no nos conformemos solamente con pensarlo, sino llevemos esos pensamientos a la práctica. Porque es de esta manera, a través de la renovación de nuestro entendimiento, es a través de examinarnos, desechando lo malo y retener lo bueno y ponerlo en práctica, como vamos a poder romper los paradigmas, los moldes que el mundo tiene. Y por último, me gustaría que viéramos la última pregunta que contestamos. Decía, haz un avión. Y quiero preguntarles cómo les fue dibujando el avión. Déjenme pongo aquí para verlos. Quiero ver quién dibujó un avión. Ok, muy bien. Yo creo que algo que podemos aprender de esta pregunta, si se fijan, no decía dibuja un avión. La pregunta anterior decía dibuja una casa. Dice haz un avión. Por lo que quiere decir o lo que podemos aprender de esta pregunta es que en todo momento debemos de estar alertas, debemos de estar siempre cautelosos, cuidando lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, porque de repente, o más bien es muy fácil caer en el conformismo, caer en lo cotidiano y pensamos que las cosas se van a realizar de la manera que se han venido haciendo. Y hablando espiritualmente, tenemos que estar
velando, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas, buscando un crecimiento espiritual. Y debemos de tener mucho cuidado de no caer en un confort espiritual. Y la palabra de Dios nos habla mucho respecto a esto. Mira, por ejemplo, Lucas capítulo 21, verso 36, dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Primera de Corintios capítulo 16, el verso 13, la primera parte dice: velad, estad firmes en la fe. Colosenses 4:2 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y Romanos 12:2 es el versículo base de nuestra clase. Nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Yo creo, hermanos, que lo que podemos aprender de este pequeño examen es lo siguiente. Perdón, me equivoqué. Es que Dios nos ha regalado una vida, nos ha dado una salvación, las cuales venían limpias, sin mancha, sin arrugas, venían puras. Por lo tanto, debemos de actuar y de vivir de manera responsable, cuidando nuestra vida y nuestra salvación, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Una cosa más que podemos aprender a través de esas preguntas es que a toda costa debemos de buscar el crecimiento espiritual y debemos de alejarnos del conformismo espiritual. Y como hemos venido diciendo, lo más importante, cuando creamos que las cosas van a ser como o estamos haciendo las cosas de una misma manera, de una forma monótona, cuando pensemos que esto se está volviendo a rutina, es momento de renovarnos, de transformar nuestro pensamiento. Y eso es algo que debemos de hacer constantemente, cumplir y hacer cumplir la voluntad de nuestro Dios. Por mi parte es todo, hermanos. Espero que hayamos comprendido el mensaje que quería compartir con ustedes en esta tarde. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y sin más que agregar, o no sé si hay algún comentario, pueden hacerlo. Si no, que Dios les bendiga.